Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa, Tus Derechos. El día de hoy vamos a discutir en relación a temas relacionados con el derecho de protección a la salud, el expediente clínico electrónico, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición y los determinantes que intervienen en la protección de este derecho importante. Tenemos como invitados a 4 personalidades distinguidas de nuestro país, México. En principio, le damos la bienvenida al doctor David Kersenovich. Gracias por estar aquí, Gracias a doctor. usted. El doctor Kersenovich es doctorado honoris causa por la UNAM. Ha impartido cátedras en la Facultad de Medicina. Además, es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Es además director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Es consejero además de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y va a tener el gusto de estar aquí con nosotros y nosotros el honor de platicar con él. También tenemos aquí como invitada muy especial a la doctora Leticia Bonifaz. Gracias por estar aquí, Leticia. Es una distinguida profesora universitaria del posgrado de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Además es directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además fue consejera jurídica del Gobierno de la Ciudad de México. Se ha dedicado a desarrollar todos estos derechos humanos en relación a la perspectiva de género en salud y gracias por tenerte aquí. Gracias, Muchas Karina, gracias por la invitación. Gracias. Tenemos también al doctor Manuel Urbina Fuentes. Muchas gracias por aceptar esta invitación. El doctor Manuel Urbina Fuentes es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM. Hizo su maestría en salud pública por la Escuela Nacional Pública en Houston. Es miembro titular y coordinador del área de demografía médica. Es coordinador del Comité Permanente de Vinculación Externa para el estudio de los determinantes sociales de la salud en México. Bienvenido Manuel. Y tenemos también aquí a la magistrada Mariana Moredo. Bienvenida, Mariana. Es doctora en Derecho por la División de Estudios de Posgrado. Se acaba de recibir de doctora en Derecho con una tesis magnífica del expediente clínico electrónico. Ella tiene una virtud maravillosa que es tiene una carrera judicial impecable, trabajando para el Poder Judicial desde hace mucho tiempo y actualmente es magistrada de la Quinta Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Además es profesora en el ITAM, eres maestra titular y además coordinadora del Diplomado Juicios Constitucionales del ITAM también. Bienvenida Gracias. Mariana. Gracias, Karina. Bueno, vamos a empezar a cuestionarnos un poco en relación a los derechos humanos y este derecho a la protección de la salud. ¿Cómo se ha relacionado este derecho también con la equidad de género y con todos estos temas que tú manejas, la protección a las mujeres, la protección a los migrantes? ¿Qué nos podrías decirles? Bueno, yo creo que en México el derecho a la salud estuvo garantizado antes de que estuviera constitucionalmente reconocido. Esto es muy importante. El reconocimiento constitucional se da hasta 1984, una reforma de inicio de la presidencia de Miguel de la Madrid. Y sí, la concepción que se tiene del derecho a la salud hoy es mucho más amplia de lo que fue la salubridad general en otros tiempos, y la perspectiva de género se empezó a trabajar curiosamente desde 1916 en el primer Congreso Feminista. Las feministas de entonces, entre las que estaba la abuela de Luis María Aguilar Morales, dijeron que dentro de los temas fundamentales de diferencia había que trabajar sobre todo derechos sexuales y reproductivos. Y los derechos sexuales y reproductivos quedaron prácticamente olvidados hasta que en 1974, después del Año Internacional de la Mujer, se trabaja toda la reforma que ya está ligada a la planificación familiar. Y a partir de ese reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, las mujeres comienzan a tener
asistencia, orientación y empiezan a controlar su vida. Y es un cambio definitivo a partir de los programas que ya llevan 40 años instrumentados en México. De todas maneras, los determinantes sociales, económicos, han influido muchísimo en las políticas de salud en este país. ¿Qué nos podría usted decir, doctor? Efectivamente, los determinantes son las condiciones en las que uno nace, crece, se educa, trabaja, envejece y muere. Uno no escoge a sus padres ni el lugar en donde nacer. Y esas condiciones son las que han propiciado que ahora se tenga una visión un poco más clara del impacto que tiene en la equidad en salud. Y la equidad en salud tiene mucho que ver con los derechos humanos, porque es parte de este concepto ético en donde el vínculo en que nos movemos todos los días va a condicionar nuestra salud. Pero ahorita que mencionó la doctora sobre estos derechos sexuales y reproductivos, creo que México tomó un liderazgo. Y muchas veces cuando discutimos este tema, cualquiera de las áreas que se aborden, se nos olvida el denominador, que es la población. Somos 7.500 millones de seres humanos en el mundo. Nacen cada año 85 millones. Y México, a pesar de que tuvo un éxito en sus programas de planificación familiar, con el descenso de la tasa global de fecundidad, pues aún sigue creciendo en términos absolutos. Ya somos más de 122 millones y nacen 2.3 millones cada año. Y dentro de este tema creo que aquí lo que menciona la doctora es importante porque es en el grupo de riesgo más alto, que son los jóvenes, los adolescentes, donde estamos viendo problemas muy serios que tienen que ver con estos determinantes sociales, pero son las condiciones en las que se encuentran y otros elementos que tienen mucho que ver con la estratificación social. Y así es, fíjate, Karina, que el IMSS y CONAPO hicieron una campaña específica dirigida a adolescentes y ahorita la prevención del embarazo en adolescentes lo trae ONU Mujeres. Es un tema que antes no estuvo focalizado a la adolescencia y ahora sí. es... Y no queremos madres niñas y todos estos programas. Sí, son 400,000 embarazos en adolescentes. Claro. Muy bien. Ahora, otra cosa que es importante valorar es la tecnología. ¿Cómo ha impactado la tecnología en la prestación de servicios de salud, doctor? Bueno, pues a ver, la tecnología ha impactado de dos formas muy distintas. Una, los avances tecnológicos son muy importantes y desde ese momento, desde esa perspectiva, pues resulta que ha ayudado a la mayor sobrevida de la población. No puede uno concebir, por ejemplo, o demeritar el impacto que tuvo el ultrasonido, la tomografía en el diagnóstico y en las perspectivas terapéuticas. O sea, ha tenido un impacto muy favorable la tecnología. Ya no hablemos de la genética ahora con la medicina personalizada, etcétera. Pero a la vez es contrastante porque ha abierto una brecha en el acceso a la tecnología. Y si hace unos momentos hablábamos de determinantes sociales y de la equidad, el reto importante es cómo mantenerse al día en el avance tecnológico. Pero quizá más importante es cómo hacerlo acceso equitativo al resto a toda la población y que no se vuelva de una élite que pueda acceder a la tecnología. Entonces, eso es dos contrastes muy importantes, porque la tecnología va a seguir avanzando y nuestro reto fundamental es cómo hacerla accesible a la población en general. Claro, muy bien. Pues Mariana, tú te has vuelto experta en un tema que tiene que ver con la tecnología y es el expediente clínico electrónico. Es así, ¿verdad? Así es. ¿Qué nos podrías decir? ¿Cómo ves a México y cómo ves su implementación en los hospitales públicos, privados? ¿Hay una diferencia en cuanto a inequidades al momento de aplicarla, dependiendo si es una institución pública de salud o una institución privada? ¿Hay una diferencia importante? ¿Podemos observarla así? Mira, en México las instituciones públicas hoy sí tienen desarrollado un expediente clínico electrónico, tanto el ISSSTE, el Seguro Social, Pemex, el Instituto de Nutrición. Ellos tienen unos expedientes clínicos electrónicos importantes, unos sistemas de expediente clínico importantes. El tema creo que es que genera el problema es que todos son distintos
Y entonces el primer problema con el que nos encontramos es cómo hay intercambio de información entre el Instituto Nacional de Nutrición y Pemex o los hospitales privados. Entonces aquí el problema no es tanto que ya en México se esté implementando el expediente clínico electrónico, porque sí se ha estado trabajando en este tema, sino más bien el problema es cómo vamos a hacer para que estos expedientes puedan intercomunicarse y la información que hay en los distintos centros de salud puedan llegar de un lugar a otro sin la necesidad de que el paciente tenga que andar cargando un expediente físico o un expediente muy voluminoso. Por otro lado, además, que la información no se pierda en el caso de situaciones terribles como son los temblores, las inundaciones, incendios. Entonces, creo que si bien se está desarrollando en México ya esto derivado precisamente del avance de las tecnologías, todavía estamos teniendo que trabajar mucho en relación a esta posibilidad de interconexión. Esto también nos genera una diferencia y una brecha importante porque en las clínicas de pocos recursos que se encuentran en los lugares más remotos de la República Mexicana, pues todavía no se cuenta con ese tipo de expedientes, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar todavía mucho en esta materia y sobre todo tratar de unificar a lo mejor en un futuro a que hubiera un expediente clínico, un sistema de expediente clínico electrónico, a lo mejor universal, si es que pudiéramos llamarlo de esta manera, que tuviera una posibilidad de interconexión sin ningún problema de vía, es decir, que hablaran el mismo lenguaje los sistemas. Estamos hablando de lenguaje obviamente cibernético, que hablaran del mismo tipo, tuvieran el mismo tipo de lenguaje que les permitiera este intercambio, que a veces es una clínica que está en un lugar muy retirado de la ciudad o del centro de salud y que pudiera llegar rápidamente la información para la atención del paciente. Y a mí me gustaría ahondar un poco en lo que dice Mariana, porque el expediente electrónico es a la vez una oportunidad de equidad para los avances tecnológicos, porque es una herramienta que una vez implementada no es tan costosa y que sí permite en un país como México, que es tan amplio, poder tener acceso a los servicios. Y eso en el futuro lo que viene es la telemedicina. El número de gente que ya tiene celulares y que puede acceder a su información y no tener que desplazarse a un centro hospitalario. Entonces, en el futuro viene telemedicina que permite una mayor diseminación de la información, viene inteligencia artificial que ya está a la vuelta de la esquina. O sea, la tecnología es un problema de equidad, pero a la vez ofrece la misma solución para tratar de resolverlo. Y creo que el expediente clínico electrónico es muy importante. Y lo que Mariana dice es todavía más importante, y es cómo se pueden comunicar todos ellos. En este campo, y ahora en el Foro Mundial Económico de Davos, ya se habla de la cuarta revolución industrial, porque lo que dice David es muy cierto, la tecnología está creciendo a velocidades impresionantes. Y el problema del expediente clínico es un problema mundial. Los Estados Unidos, que son los que más invierten, no tienen un expediente clínico completo. Han fallado y les ha fallado mucho. Entonces yo creo que nosotros debemos adelantarnos a no repetir los mismos errores. Y yo creo que lo que hace falta, ese es un medio, no es un fin. Claro. Mientras sigamos confundiendo al expediente como el fin, no vamos a avanzar. Y yo creo que ha sido el error que han seguido muchos países, y en particular el nuestro. A mí me tocó iniciarlo en el ISSSTE. Y la verdad es que es desesperante ver que ya estaba a punto de salir, pero pues querían otras cosas. Y eso no es meterle cosas, porque el que lo tiene que llenar es el médico. Y luego, si no había máquinas de escribir en buenas condiciones cuando fuimos médicos residentes, pues ahora menos hay computadoras. Pero el sistema lo va a dar. Pero para mí lo más importante de esto es la portabilidad, es decir, que podamos estar en donde sea y que mi expediente lo pueda ver cualquier médico, y no solamente en la institución en donde yo soy atendido o puedo llegar a solicitar servicios. Creo que es la gran ventaja. Porque lo que yo he visto, con la telemedicina es el gran cambio. La preocupación que nosotros hemos tenido en la CONAMED
es que a veces detectamos que los expedientes clínicos electrónicos hay mucho copiado y pegado. Es decir, hay falta de capacitación para médicos, enfermeras, para verdaderamente consignar en el expediente lo importante del paciente. Y luego lo que a veces vemos cuando resolvemos controversias es los expedientes maquillados o un partograma que parece ser que Sí. las mismas horas, es decir, que son llenados todos no el Pero mismo sin día. embargo, por ejemplo, en eso del llenado, llamémosle apócrifo, Ajá, de los sí. expedientes, es más difícil hacerlo en el expediente electrónico porque aquello que se escribe Ya se quedó. queda ya Sí. en el expediente Queda ya. electrónico y ya no es posible modificarlo. ¿Así lo tiene usted en el instituto? Sí, Así una es. vez que ya está, ya no se puede, modificar el Ok. expediente. Y también hay que recordar que muchos de los problemas del expediente escrito es que tampoco hay uniformidad en cómo se llena, ni cómo se ponen las notas. O sea, es un problema difícil Sí. y también pues tiene que ver con la individualidad del médico, del prestador del servicio. Claro. Con la ortografía. Claro. Nunca vamos a llegar a tener completo. Y sobre todo la caligrafía. escritura de Resolvemos los el tema de la médicos, letra. ¿verdad? Sí. Que no vamos a hablar mal, ¿verdad? De su escritura. Pues mira, Karina, yo lo que creo es que esta idea del expediente médico y esta igual, como le dijo, que va igualando a la gente es muy importante porque las desigualdades que hay en México se ven más claras en el ámbito de la salud, porque Sí. no es lo mismo la atención que puede recibir Claro. una gente. Otra vez nos vamos a Guerrero, Oaxaca, Chiapas, en donde las condiciones son completamente diferentes. Y desafortunadamente las constancias que se tienen de violencia que le llaman en el momento del parto, le llaman violencia porque a veces ya no es una cosa de solo desatención, sino de querer imponer algún criterio. Y entonces lo que tenemos que ver es de qué manera también desde la medicina y desde el derecho a la salud logramos este acceso universal y que la gente pues no sufra estas asimetrías que Desigualdades. tenemos, estas Claro. asimetrías y ¿Qué desigualdades. piensas de esta recomendación de violencia obstétrica? Porque hay muchos ginecólogos que están en contra de que se utilice esa denominación. Sí, ha sido muy cuestionado si eso es violencia o no, desde las personas que han dado a luz en los patios de un hospital Sí. hasta las personas que han sido ligadas en las trompas sin Sí, autorización. sin autorización. Yo creo que depende. Sí me han dicho varias personas que sienten que usar violencia es demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Pero muchas veces hay una injerencia que no está respetando la dignidad de las personas. Sí. La medida que tenemos en derechos humanos es la dignidad de las personas. Ujú. Dignidad en materia de salud, ¿cómo lo concebirías ese concepto tan? Yo creo que, bueno, la dignidad es algo tan importante que se ha usado mucho hasta para la eutanasia, ¿no? Tiene uno derecho a decidir hasta dónde termina la vida o no. Pero regresando al tema de todas las diferencias que comentábamos, me habías dicho que tratáramos el tema de migrantes. ¿Qué tanto los servicios médicos? Leticia, vamos a hacer una pausa en este Perfecto. momento y regresamos Perfecto. con los servicios médicos de migrantes. Muchas gracias. Hola, regresamos a Tus Derechos y vamos a continuar. Estábamos hablando, Leticia, de el derecho a la salud de los migrantes. ¿Qué nos puedes decir en relación a comentábamos, eso? el artículo 4 constitucional habla de la protección de la salud, pero también se entiende que la Constitución protege a muchas personas, aun que no hayan nacido aquí, y los que están en tránsito. Entonces se puede enfocar el tema de los migrantes, de los que estando en Estados Unidos son deportados, tienen que regresar y qué pasa con la atención a la salud en México, pero el drama mayor son las personas que vienen migrando
de Centroamérica y que después de que se suben a este tren, la bestia o cualquier otra forma, tienen desde mutilaciones, tienen, algunas personas dan a luz, algunas mujeres, en fin. Y entonces es otro tema adicional si tenemos saturación, problemas de presupuesto y decimos, bueno, también hay que atender a los migrantes y tenemos muchas notificaciones, no juicios, pero sí avisos, sobre todo de ACNUR, en Naciones Unidas, que estamos fallando en derechos humanos de atención a la salud de los migrantes. Sí. ¿Y qué medidas podemos empezar a implementar? Pues yo lo que le comentaba es que ningún migrante se va a llevar un juicio o tratar de acceder a la salud por las vías jurisdiccionales. Y entonces yo decía que el tema es más de carácter administrativo y que se tendrán que hacer las presiones correspondientes hacia el Ejecutivo más que a un tema judicial. Más tema de políticas sí, claro, claro. Manuel, cuando hablas de se requiere una visión holística, ¿a qué te refieres? En el área de salud no podemos únicamente ver un problema a nivel individual, sino debemos ver todo el entorno y todo lo que implica en las variables, si es filosófica, social, económica, política. Y en ese sentido creo que cuando tenemos ese tipo de visión, vamos a ver todas las causas y todos los efectos, no únicamente los efectos, que generalmente es lo que queremos resolver en salud. Un infarto de miocardio, pues lo sacamos. ¿Pero qué causó ese infarto de miocardio? O una insuficiencia renal crónico terminal. ¿Qué causó esa insuficiencia renal? Pues fue obeso, fue hipertenso, tuvo necesidad de diálisis, de hemodiálisis, llegó a esto y luego va a ser candidato a trasplante. Entonces, cuando nada más vemos un problema y no vemos el entorno, todos los componentes, porque no es la suma de las partes, sino es todos los componentes que intervienen, pues es en ese sentido que creo que en el enfoque y en la Academia Nacional de Medicina así lo hemos visto y hay muchos artículos y libros escritos en ese sentido, y David ha sido uno de los líderes también en ese campo, pues es no ver nuestro pedacito, porque tiene que ver con la medicina molecular, tiene que ver con la cirugía, tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la economía de la salud. Entonces, creo que en esta nueva etapa del derecho a la salud, que es una garantía, y que acceso, disponibilidad y calidad son los elementos fundamentales, pues habrá que verlos de esa manera. Y hemos avanzado, ¿verdad? Por lo menos ahora los abogados y los médicos nos llevamos un poco mejor, creo. Dialogamos más. Claro, y yo creo que eso es importante. Sin embargo, tenemos idiomas y lenguajes muy diferentes. Y dicen que aprender medicina es aprender otro idioma, y yo creo que también los abogados aprender todos los temas es otro idioma. Entonces, y creo que en esta parte que ustedes manejan de conciliación, pues ahí también hay todavía mucho por resolver. Mucho. Porque si no están las condiciones adecuadas para que yo preste un servicio y falla algo, pues quizá yo sea responsable de una parte, pero todo el entorno es el que me da la responsabilidad y pues me rebasa. Pero fíjate, Karina, ahorita que estaba diciendo del diálogo, ¿cuántos cursos de derechos humanos hay para médicos? Yo recientemente estuve en Durango porque me invitaron de la Facultad de Medicina a hablar de derechos humanos, y ya nada más para ver, les dije, ¿qué temas tienen identificados como problemas de derechos humanos? Y me identificaron uno, el tema de la transfusión sanguínea por razones religiosas. Imagínense el mundo que es, y para ellos había un tema cuando son muchísimos temas de derechos humanos. Hay otro, por ejemplo, la recomendación ahora de la CNDH en relación a la confección del expediente clínico. Sí, lo que pasa es que, de hecho, cuando hubo la reforma constitucional de 13 de junio de 2011, de 13 de junio de 2011, en relación a derechos humanos, en el transitorio 14º de la reforma se establece que el presidente tendrá que establecer mecanismos para fomentar la telemedicina y para fomentar el expediente clínico electrónico. Esto significa que no solamente tendría que estar ya como un buen deseo que los hospitales o que los centros de salud fueran teniendo cada vez con mayor fortaleza un expediente clínico electrónico, sino que además tenemos que tener una legislación robusta
que nos permita y que obligue al sector médico y obviamente a todos los que participan en la integración de un expediente, ya no hablemos tanto del expediente clínico electrónico, sino inclusive del expediente tradicional, Sí. el expediente clínico, tiene que capacitarse cada día más y sensibilizarse cada día más a los médicos de que es la prueba primordial para demostrar que su actuación fue correcta. En efecto, es un tema importante el pensar que la infraestructura a veces no es suficiente. Pero inclusive en juicios, cuando uno tiene oportunidad de ver estos juicios en los que viene la responsabilidad del médico, sí hay veces que es muy claro que uno se da cuenta que el médico no ha podido actuar de la forma que debió actuar, bueno, porque no había la infraestructura. En esos casos, efectivamente, el médico, bueno, obviamente tiene menor responsabilidad que si solamente actuó por su lex artis. Pero el problema es que sí, hoy en día yo creo que ya es una realidad y creo que debemos de poner mucho énfasis porque inclusive está en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, está establecido que se tiene que promover el uso del expediente clínico electrónico y que además tiene que existir capacitación para una buena integración del expediente clínico. Creo que cada día hay que sensibilizar más a los médicos, y lo digo aquí con dos médicos muy renombrados y que sé que tienen esta conciencia, pero desafortunadamente no todos, que el expediente clínico es su prueba por excelencia. Claro. Es en donde va a quedar plasmada la forma en que ellos actuaron y van a deslindar toda la responsabilidad que en la que ellos pudieran haber incurrido. Claro. Entonces creo que sí es muy importante cada día más, además de esto, generar una NOM, hoy la tenemos, que es la 004, pero es una NOM que básicamente pues ya se quedó un poco atrás para muchas cosas. No habla nada del expediente clínico electrónico. La 024 solamente nos habla de la plataforma y de las formas de interconexión entre los distintos sistemas, pero en realidad no nos va estableciendo las nuevas condiciones que tiene que cumplir este expediente clínico electrónico. Entonces creo que sí, ya el expediente clínico, no solo el tradicional, sino el electrónico, hablemos de los dos, forman parte del derecho a la salud. ¿Por qué? Porque es una cosa que va a permitir al paciente que sepa las condiciones de salud en las que se encuentra y va a permitir al médico y a todo el sector que participe en el tratamiento de un paciente que se tenga toda la información necesaria para el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces creo que es importantísimo que pongamos mucho énfasis en esta herramienta, ya sea tradicional o sea electrónica. Claro. Y además el expediente tendrá que siempre contener un consentimiento informado, ¿verdad, doctor? Sí, debe tener un consentimiento informado que se da desde el momento en que el paciente ingresa a una institución o se le va a hacer un procedimiento. Pero yo quisiera retomar un punto en la discusión de que cada vez hablamos más los abogados, las leyes con la salud, etc. No podemos olvidar que el expediente clínico es un instrumento didáctico. O sea, el expediente clínico es lo que permite a los médicos transmitir conocimientos de mucha manera. Y gran número de los trabajos de investigación se basan en poder ir a ver los expedientes clínicos y descubrir cosas dentro de lo que está escrito. Así como es muy importante la escritura en la literatura, pues el expediente clínico es un instrumento que permite los avances en la medicina. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que no se judicialice completamente, porque si no, se pierde el componente de enseñanza, el componente de libertad, de expresión. Entonces, ¿cómo encontrar el término medio? Es algo muy importante. El balance, si me sí. permites hacer creo que un tema importantísimo en lo que está diciendo el doctor Kesenovich es que el problema de que esté mal legislado o esté mal reglamentado el tema del expediente clínico es precisamente eso, que no se establecen claramente cuáles son los derechos de los médicos en relación a las notas médicas, por ejemplo, que ellos hacen, las anotaciones en cuanto a las disertaciones que ellos hacen en el momento en que están revisando un caso o intercambiando con otros de sus pares. Las diferencias de opiniones. Las diferencias de opiniones. Eso luego es perjudicial, no es algo
de sí o no. Así es, Y así entonces es. el médico tiene que tener la diversidad de poder expresar Así es. opiniones y encontrar una solución. Y sin embargo, como esto no está reglamentado en la NOM, entonces, ni en la ley, entonces una simple idea que el médico pudo haber tenido y haber anotado como al margen, después puede ser tomada en su contra si es que el particular o el paciente ve el expediente así a bote pronto y dice, pues no entiendo nada. No es nada conveniente que el paciente tenga acceso a veces a esas anotaciones que luego son sumamente privadas de los médicos, ¿no? Porque además no tiene la facultad luego de interpretar correctamente. Pero requiere entonces el reto para ustedes como abogados. Es cómo poderlo hacer maleable. Así es, o por lo menos que generarle no todo sea punitivo y puedas expresar, y te puedas equivocar. Claro, claro. Sí, doctor. Hay un elemento muy importante, yo lo aprendí de un maestro que conoció muy bien David, que fue Mario Lieberman, que fue nuestro maestro de propedéutica. El alma de un expediente es la historia clínica. Claro. Eso es lo que realmente es la esencia de lo que uno puede escribir después en la evolución de un padecimiento. Y hemos descuidado la historia clínica. De hecho, ya ni las llenan. Nada más ponen los datos y tan. Estudios de laboratorio los anexan, no hay interpretación. Y él nos decía que ahí es donde se veía el conocimiento de todo lo que habíamos aprendido en la carrera de medicina para poder... Ahí es donde se aprende, más que en los libros de texto. Exactamente, entonces por eso lo quise sacar, porque esa es la esencia que va a permitir desligar esto de la judicialización. Si no hay una buena historia clínica, podrás hacer la mejor nota, hasta sin faltas de ortografía, que siempre existen, pero y mal redactado además. Así es. Y eso es lo que se ha perdido. Yo creo que ahí es donde se deberá insistir como uno de los requisitos en la norma oficial del expediente clínico, porque sin historia clínica el expediente no circula. Pero sin embargo, ahora hablando de los derechos de transparencia, ¿no? Se ha exigido, el INAI tiene ahí algunas exigencias de hacer públicos estos expedientes clínicos. Así es. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues de hecho, para el sector médico yo creo que ha sido muy perjudicial esa resolución, porque de manera, inclusive sin tomar en cuenta ninguno de los principios bioéticos ni de nada en relación con la medicina, ha decidido pues que se vea todo, sin tomar en cuenta que de verdad hay situaciones que habría que considerar y decir, y darle posibilidad al médico, porque además tenemos expedientes psiquiátricos, tenemos expedientes de enfermedades que a lo mejor el paciente no quiere que todo el mundo se entere, inclusive ya habiendo muerto. Entonces, yo creo que tendría que hacerse una especie de discriminación de datos, y decir, hay datos que solamente, que el médico puede inclusive vetar, y decir, a ver, esto el paciente no lo puede ver directamente, que lo vea a través, a lo mejor, de un perito en medicina, que le traduzca qué es lo que quiso decir el médico, o cuál era el estado en el que o el momento en el que el médico estaba pensando en esa situación. Porque a lo mejor simplemente fue una reflexión y eso después ya no trascendió a lo que se hizo, no sé. Y eso es quizá lo más rico de esta discusión que estamos teniendo. O sea, que abogados y médicos puedan ver y abordar el problema en forma conjunta y estudiarlo en forma conjunta. Sí, a mí me tocó... Es una riqueza enorme. A mí me tocó una experiencia cuando trabajaba en el gobierno de la Ciudad de México de un epidemiólogo que pidió autorización para ir a revisar en el registro civil temas de defunciones de cierta época. Y curiosamente después vino la epidemia H1N1 y entonces a nosotros nos agarró en el registro civil ya con la idea de por qué era muy importante las causas que se ponen de defunción, y son otro tipo de registros que pueden ayudar muchísimo. Incluso los primeros registros ya no fueron igual a los segundos, porque al inicio ni siquiera se sabía de qué se trataba. Bueno, ese es el otro problema, el certificado de defunción, que ese ya es otro tema. Ese es otro problema. Pero digo, los elementos que van ayudando para reconstruir una historia como está comentando, ¿no? A mí me gustaría hacer otro comentario saliendo un poco de la historia en algo que dijo Manuel, y es el entorno. A ver, dentro de todo lo que estamos discutiendo, el paciente tiene un entorno, que son las determinantes sociales, pero luego tiene un entorno familiar que es muy importante. Y cuando hablamos de medicina preventiva, que todos reconocemos que es muy importante, es que a veces nos olvida que un paciente
significa un entorno familiar, Claro. en donde vienen los hijos, vienen los hermanos, vienen etcétera. Y entonces, si nada más nos enfocamos a tratar el paciente y su caso, se nos pierde una oportunidad muy importante que ahorita que dijiste entorno, yo dije, ese entorno es muy importante. Ahorita que dijeron migrantes, pues también es que la historia de cada uno representa un núcleo alrededor. Entonces puede ser que una persona sea la que está mal, pero a la vez, en ese nuevo modelo de enfoque preventivo, que sería de mucho mayor impacto que el puramente curativo, el entorno, Sí, es Totalmente. independientemente de las determinantes sociales, se vuelve muy Sí, no, importante. de hecho, el que vacunes, Claro. etcétera. sí, los determinantes sociales son esas condiciones en las que uno nace, crece, etcétera, pero tiene mucho que ver con la edad, con el sexo, con la dotación genética. Y decía Dubos que somos más Con los embarazos en adolescentes. Es exacto, bueno, de la dotación, somos más resultado del medio ambiente que de nuestra dotación genética. Y de ahí viene tu círculo familiar y luego tus redes comunitarias o sociales. El contagio social. Exacto. Y entonces tenemos que verlo a nivel de la salud individual y la salud poblacional. Pero hay dos variables muy interesantes que van inmersas en estos, que son los factores de riesgo y las conductas individuales. Ujú. Y yo siempre pregunto cuando veo lo que son indicadores de calidad, ¿alguno de ustedes fumó? Sí. ¿O fuma? Sí. Cuando fumabas, ¿sabías que hacía daño fumar? Pues sí, ¿Y por pero qué fumabas? no. Entonces te Era quedaste un en el porque era un primer vicio, estadio. ¿verdad? Bueno, pues Era lo- un lo- vicio. Pero lo- no como doctor. Sí sabía, sí, pues, pero fumaba. Entonces, Sí, el sí. cambio de actitud y conducta que Sí. está dando por los estilos de Sí, vida. la este, es- responsabilidad del paciente también ante su propio hacia allá padecimiento. voy, porque Ujú. nos quedamos en el primer estadio de la Sí. aceptación, pero no pasamos al segundo, que es el de la práctica uso, y mucho Sí. menos al tercero, que es el de la continuidad. Dejamos de fumar, dejamos de comer en exceso, dejamos de hacer, volvimos a hacer ejercicio y lo dejamos de hacer. O sea, Sí. y eso es lo que da el cambio de actitud y conducta, que tiene que ver con los estilos de vida y los Sí. factores de riesgo. Ya sabemos Sí. que si fumas, que si bebes en exceso. Pero incluso, doctor, Pues- ahora que se ponen, que no se pongan los aleros en la mesa, hay toda una razón atrás No, de la sal. y Y hay legalmente mucha está gente que, prohibido. hay mucha gente que Sí. se enoja, dice, Sí, ¿cómo no voy a sí, tener claro. libertad de Pero ponerle toda la sal tiene que la quiera? libertad. De pedirla. Claro, tiene la libertad Pedirla. porque Pedir. puede pedirla. Claro. ¿Verdad? Y es su Entonces no responsabilidad. la tiene Es a su mano como responsabilidad. para, entonces ya Exacto. tiene que hacer el esfuerzo o las Claro. bebidas Sí, Pero sí, le azucaradas. no se podemos contradice pedir a con las bebidas todos los azúcar. pacientes que sean responsables de sus Yo creo padecimientos. que sí. ¿Sí? Yo creo que la meta, a Sí. ver, la meta debe de ser, y hay un fenómeno de educación y de cultura muy importante que subyace atrás de todo esto. Porque no tiene uno, por ejemplo, cuando se vacuna para la influenza, yo te puedo decir que incluso en los centros hospitalarios no toda la gente que trabaja se vacuna. Los médicos. No, Pues tiene la muchos tienen libertad de miedo. decidir o no. Sí. Pero es un fenómeno de cultura, Ujú. es un fenómeno de educación. Ujú. Nos hace falta mucha educación y Sí. cultura en salud. Sí, sí. Así es, ahora con los sismos, muchos de los voluntarios les decían que tienen que poner la de tétanos. La de Es tétanos. obligatorio, Sí. no es que era una. Y tú Sí. estabas con todo el brazo adolorido ayudando, pero Sí, era sí, una cuestión que claro. no te queda la libertad. Voy a Claro. proteger tu salud. Claro, claro. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Hola, ¿qué tal? Regresamos y ahora vamos a tratar un tema que también es muy importante en relación a la salud. Esa relación médico-paciente que se da, Mariana, bueno, en las primeras épocas obviamente era muy paternalista Ujú. y ya después, no sé si con el desarrollo de la tecnología o como dice Manuel, el Mr. Google, hubo una rebelión entonces del sujeto, así se llama, Así es. y entonces se volvió deliberativo. ¿A qué se refiere todo esto? Bueno, esto sí, en efecto el tema es que los individuos empezaron a tomar mayor conciencia de sí mismos y
les empezó a disgustar el hecho de que el médico impusiera su opinión o su decisión respecto de la persona en particular. Yo creo que, y empieza un sistema más deliberativo en el que el médico empieza también con el tema de los derechos humanos y los derechos de las personas, empiezan ellos a reclamar que se les explique con mayor certeza, pues a ver, ¿por qué me va a dar esta medicina? ¿Por qué me va a hacer este procedimiento? Y es ahí en donde empieza una especie de deliberación entre el médico y el médico tiene que empezar a tomar en cuenta también la opinión del paciente de si se quiere hacer esto o se quiere hacer lo otro. Sabemos que hay procedimientos más agresivos que otros, mucho más invasivos, otros lo son menos. Y entonces el médico y el paciente empiezan a generar una relación que es importantísima, más allá de este paternalismo de decirle como a un niño pequeño qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que te tienes que tomar. Lo que empieza a pasar es que ellos empiezan a dialogar ya a otro nivel y a decir, a ver, tienes esta enfermedad, hay estas opciones, de acuerdo a tus creencias, a tus valores, a tu situación personal y de situación específica, estas son las ventajas entre unas y otras posibilidades. Entonces creo que ahí es donde empieza una relación muy importante y creo que además hace un momento platicábamos del tema de que no se judicialice la relación médico-paciente y el expediente clínico. Y creo que una de las principales razones por las cuales se ha llegado a judicializar mucho es porque se rompe la relación médico-paciente. La relación médico-paciente se finca literalmente en la confianza. Y si esta confianza se rompe entre ellos dos, el paciente se resiente, se siente traicionado, se siente abandonado. Entonces creo que es importantísima este diálogo que se genera. Sin embargo, yo no creo que el patrón paternalista hubiera desaparecido, porque yo sí creo que hay momentos en que el médico tiene que imponer su decisión, porque él es el que tiene el conocimiento de lo que está ocurriendo realmente con el paciente, ¿no? Entonces, de una forma amable, inclusive amorosa, compasiva, tiene que aprender a transmitirle al paciente que hay cosas que se tienen que hacer más allá de que él quiera o no. Entonces creo que esa es la parte que se tiene que desarrollar mucho y es a lo que le han criticado mucho, y regreso al tema del expediente clínico electrónico, que se ha perdido a veces esta situación de que está el médico enfrente a una computadora y entonces el paciente está dando sus datos y entonces ya no estoy viéndote a los ojos, ya no estoy platicando contigo de una forma empática y viendo tu situación y cómo te sientes. Creo que obviamente esos son casos extremos, pueden pasar, pero también pueden pasar un equilibrio entre eso, ¿no? Utilizar la herramienta electrónica y la computadora como un medio para facilitar el guardado de datos y de Pero de eso no puede de repente deshumanizar a la medicina y también la tecnología, que los médicos entonces estén más preocupados por saber controlar un aparato tecnológico que sus conocimientos de medicina. Yo por eso toqué algo de la medicina preventiva, porque estamos en el extremo cuando hablamos de la tecnología, etcétera, del expediente. Por ejemplo, hay una tradición que en la Ciudad de México se ha perdido, pero quizás no tanto en otros estados, que es, por ejemplo, la visita a domicilio. La visita a domicilio hacía la medicina muy humana, porque le permitía al médico entender el entorno familiar, al paciente expresarse sin la rigidez del tiempo de una consulta, etcétera. Hasta en las visitas te invitaban un cafecito, se relajaba, era muy distinto. Quizá no podemos regresar a eso, pero sí podemos regresar al papel que tiene el médico general y el médico familiar, que hemos descuidado en el modelo. Nos hemos ido mucho a la especialización, que cumple un extremo muy importante, pero esa relación de empatía, de entender al enfermo, esa es una labor que es muy importante en lo que se refiere al médico familiar o al médico general. Y sí deberíamos pensar en tomar una parte de ese modelo que se está perdiendo y no nomás pensar en el médico especialista. En ese sentido, creo que el origen del médico familiar, como existía en el
en nuestras épocas, Sí. era el que veía cuando era uno niño, cuando era un adolescente, cuando se Exacto. casaba, cuando se moría. Era el mismo médico, porque conocía a toda la familia. Ujú. El desarrollo de las instituciones de salud fue separando esa relación, y los tiempos para la atención médica han sido para mí uno de los factores condicionantes de esta pérdida de la relación médico-paciente. Porque si yo tengo 15 minutos y tengo afuera a 10 más, pues no me va a dar tiempo de profundizar, mucho menos de ir a su casa. Entonces yo creo que ahí tenemos que cambiar ese esquema y verlo más ahora con lo que se llama la medicina personificada, porque ya ahorita con la genómica vamos a tener otro mundo enfrente como médicos, Sí. y ahí es donde entran los dilemas éticos o los derechos, de qué tanto me debo meter en tu dotación genética para saber qué te va a pasar. Pero creo que como una de las reflexiones sobre este tema es que es fundamental esa relación, y el médico generalmente nunca se baja al nivel del paciente. Ujú. No es lo mismo que sea. De hecho, cuando hay entre médico y médico, no hay relación médico-paciente, porque no estoy de acuerdo con lo que tú me dijiste, pues que después yo soy médico, y mucho menos alguien que no sabe ni leer y escribir. Pues yo creo que ahí está el gran reto que tenemos como sociedad y como gremio para poder rescatar eso que es la base del 50% de la curación. Eso nos pasa también a los abogados, ¿verdad? Que de repente hablamos un lenguaje, igual que los médicos, muy especializado, y luego no podemos hablar en un lenguaje más llano, que sea más comprensible, ¿no? Que sea más entendible, ¿no? La cuestión ahora de esas divergencias que hay entre las diferentes opiniones médicas, ¿cómo se solucionan, por ejemplo, en el instituto? Bueno, no, yo no creo que se deban necesariamente solucionar, al revés, hay que fomentarlas. Hay que fomentarlas. Una de las ventajas de la medicina en el servicio público es que permite ese intercambio de opiniones mucho más fácil que en el entorno privado. Sí. Y yo creo que lo único circunstancia es que estén bien orientadas y que tengan. La medicina es una profesión, no sé leyes, pero la medicina es una profesión completamente tutorial. O sea, uno aprende en la escuela una parte, pero después es completamente tutorial. El residente de tercer año le enseña al de segundo, el del segundo al de primero, el primero al interno. Y claro, tienen que tener a la gente con mayor experiencia modulando ese diálogo. Pero el que haya discusión es lo que enriquece la práctica de la medicina. Es que nosotros abogados lo que vemos es que a veces tenemos conflictos porque no podemos quizás comprender cuál de las dos teorías científicas que a veces se oponen es la correcta, sobre todo para resolver una controversia en tribunales o ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Entonces, está el estándar Daubert que desde hace mucho tiempo en la Suprema Corte de Justicia nos marcaba algunos lineamientos, ¿verdad?, para poder determinar a qué teoría darle mayor valor y poder resolver así el conflicto, ¿verdad? A ver, los médicos, pues más o menos todos tenemos la misma teoría, pero Maimónides decía que el médico debe tener una buena preparación académica, pero tiene que tener un sexto sentido de intuición. Y entonces yo no sé cómo entra la intuición en las leyes, pero la intuición y la percepción y el comprender a un ser humano, y eso que tú decías del humanismo se vuelve muy importante. Y Mariana decía de cómo se lo explicas y cómo. Entonces, la medicina es una ciencia un poco distinta. Claro. Creo. ¿Qué podrías decirle? Sí. Pues yo lo que digo es que debemos seguir propiciando este diálogo entre la medicina y el derecho jamás va a poder ni el legislador ni el juez por sí solo acabar de entender muchos de los problemas si no revisa finalmente qué se está dando en la práctica y si se detectan lagunas, contradicciones, si se detecta, por ejemplo, resoluciones que pueden perjudicar más de lo que se benefician, pues ir haciendo los ajustes necesarios. Yo siento que también el derecho ha cambiado mucho en cuanto a la rigidez en su interpretación. Ahorita hay mucho más posibilidades de a qué referencia acudir, y yo creo que en estos momentos lo que ha mostrado la Corte
con resoluciones tan importantes que han estado ligados pues al VIH. Hemos tenido asuntos ligados a medicina de veras muy importantes y se ha visto que no se van a hacer expertos, que ellos consultan a los expertos, pero al final no solo tienen este médico paciente, sino es sobre todo las personas frente al Estado y el Estado respondiendo bien o mal a través de sus políticas públicas. Yo creo que eso es justamente lo que tenemos que ir revisando. Y además se ha desarrollado todo un bloque de jurisprudencias en materia de salud impresionante, ¿no? Muy bueno. Es maravilloso que la Corte además esté Sí, estamos haciendo todo este trabajo de concentrar las jurisprudencias, le estamos llamando un mapa en donde vas viendo la evolución de los derechos de manera muy interesante y ya estamos trabajando con salud. Ah, qué bien, pues El maravilloso. reto es cómo medirlo, ¿no? Yo creo que no se puede medir en estricto sentido, pero sí se puede ver cómo tenías un concepto completamente acotado y cómo este concepto se te abrió en muchas direcciones, porque eso es lo que pasa. Una concepción de la salud, hace rato hacía un poquito de historia, solo de los años 70 a lo que ahorita tenemos es un mundo de diferencia, la verdad. Nos hace falta el derecho. Tú ahorita dijiste violencia obstétrica, pues es un problema. Claro. Y la mortalidad infantil es un problema. Claro. Sí, Y el se embarazo. acordaron en la resolución 14, ¿no? De la convención, de que no sea... Sí, de las convenciones. Bueno, porque ahorita finalmente el derecho tiene que interpretar las convenciones que ha suscrito México y tiene que interpretar muchos de los alcances en materia de tejidos, en materia... Pero el derecho no va a tener más contenido Exacto. que el que se vaya diciendo en la de acuerdo. práctica que va siendo necesario. Sí, pero nos están diciendo, no estás cumpliendo. Es lo que Incluso me llama. regresando a los temas del México desigual, en cuántos lugares las mujeres indígenas quieren seguir recurriendo a parteras, Claro. por ejemplo. Y no puede uno obligarle a decir que tiene más seguridad con el médico si no existe esta confianza de la que hablaba Mariana, ¿no? Exactamente. Si no existe esta empatía. Claro. Entonces hay que ver cómo se soluciona un tema como ese, el de las parteras tradicionales que siguen atendiendo muchos partos en comunidades indígenas. ¿Y cómo se va a solucionar este gran problema del embarazo en adolescentes? Yo creo que es información y mucha información y combatir muchos prejuicios, sobre Exacto. todo de algunas religiones que ahorita están tratando de regresar las cosas a un estado que ya no vamos a poder lograr. Yo he escuchado argumentos y digo, no puede ser, no puede haber madres niñas, de Sí, verdad. no es Es una grosería. no hay ni siquiera la madurez física y menos la emocional. México dio un paso importante con la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes. Y ahí se plantearon en una pirámide cuáles son los que tienen más impacto y los que tienen menos impacto. El Reino Unido y Estados Unidos tenían las tasas específicas de fecundidad en adolescentes más altas y lo redujeron con tres estrategias, tres intervenciones. El acceso a los anticonceptivos temporales de larga acción, el acceso a la anticoncepción de emergencia y el aborto. Y es paradójico que solamente la Ciudad de México dé esa opción para poder resolver un problema, porque cuando uno analiza que esos embarazos son no deseados o no intencionados, o que se abusó de la inocencia, porque la diferencia en edad de un estudio que hicimos es de 9 años, de una niña de 13 años y que es el papá 9 años de edad, es un abuso de la inocencia o de la misma violencia que hay. Y cuando se entrevistan, no se ha profundizado mucho en las uniones tempranas. En los grupos indígenas es parte de los usos y costumbres. Sí. A los 13 años ya te vas de la casa. Sí. Y en las áreas urbanas, México es urbano, 80% prácticamente, ese problema todavía persiste por lo que es el rompimiento de la estabilidad familiar. Entonces yo creo que ahí hay un gran reto desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de salud, Sí. porque no se puede permitir, como bien se dijo en la misma estrategia, embarazos menores de 15 años. Claro, claro. Bueno, vamos a hacer unos comentarios de conclusión, por favor, doctor. Bueno, yo sería muy breve. Empezaré por el primer comentario que me pediste de tecnología. Yo creo que la tecnología es útil, incluso toda la parte genética, el desarrollo, acaba siendo de mayor beneficio que perjudicial. Y mi segundo comentario es felicitar este diálogo cada vez más fácil, cada vez más productivo entre leyes y salud, porque los dos necesitamos de reglas, necesitamos de
manera de actuar, y todo eso va a contribuir a una mayor cultura médica. Sí, claro que sí. por la Gracias, invitación. gracias, doctor. Mariana. Pues yo quisiera decir que me parece que es muy importante que hoy en México se esté propiciando el uso cada vez, bueno, siempre ha estado, pero el uso más amplio del expediente clínico electrónico. Creo que es muy importante que el sector médico no pierda de vista esta empatía y esta relación médico-paciente, más allá de que tenga una herramienta mucho más tecnológica y que le permita muchas mayores posibilidades para resolver los problemas, pero que nunca pierda esa, hay que tratar de que nunca se pierda esta relación que es tan importante, inclusive para la recuperación de la salud del enfermo. A veces es simplemente la necesidad de este apapacho del médico, decirle todo va a salir bien, y creo que eso nos va a evitar muchos problemas judiciales, porque a veces simplemente, y a lo mejor tú lo habrás visto, Karina, que muchos de las cosas que te llegan serán inclusive a lo mejor solo por el enojo del paciente, porque el médico no fue empático, porque no tuvo esta comprensión hacia el paciente, ¿no? Entonces creo que es muy importante que, más allá de que tenemos ahora unas herramientas muy importantes que nos ayudan a que a lo mejor algún día podamos tener un sistema de salud universal que ayude a que llegue a todos en las mejores condiciones, creo que no debemos de perder el tema de la empatía y de la relación médico-paciente. No podemos perderla, y tenemos además nosotros los abogados que tratar de que nuestras normas nos ayuden a que los médicos no entren en un tema de autodefensión, de no quiero poner lo que tengo que poner en el expediente clínico, porque esto va a generar después que el paciente, si no salen las cosas como tenían que haber salido, pues me reclame o nos vayamos a un litigio. Entonces creo que tenemos que buscar los equilibrios para que tanto los médicos se sientan protegidos en su ejercicio profesional, como los pacientes en su acceso al derecho a la salud. Muchas gracias, Mariana, por haber estado aquí. Manuel. Yo quisiera retomar el aspecto de los derechos humanos y la equidad en salud, porque estamos inmersos en un proceso complicado como país por la magnitud de la pobreza. Son 53 millones de pobres. Y a pesar de que existe lo que se llama ahora resiliencia, que nos adaptamos, yo creo que ahí es donde hace falta que estas políticas públicas que se sustenten en el derecho y en todos esos aspectos legales que están a la mano, pues realmente sean efectivas. Y cuando uno se pregunta por qué no lo hemos logrado, y no solamente es en países pobres, es en países ricos y pobres, el diagnóstico en el caso de salud es que no estamos invirtiendo lo suficiente y que no estamos evaluando el impacto de las acciones que realizamos. Y cuando digo no estamos invirtiendo, si lo comparamos con los países de la OCDE, estamos muy por abajo del promedio de inversión con respecto al Producto Interno Bruto en salud. En el sector público ya bajó del 3, sube casi a 6 con el sector privado, pero el promedio en la OCDE es de 9%. Entonces yo creo que ahí está uno de los grandes retos en el mediano y largo plazo, porque de otra manera estos esfuerzos que se han hecho, que han sido muy importantes, lo vemos con los institutos nacionales, llegan a una parte nada más, no llega a toda la población. Entonces yo creo que ahí es donde habrá que tener pues un poco de mayor insistencia para que este derecho a la salud realmente llegue a todos. Claro. Pues muchas gracias, Manuel. Gracias. Pues Karina, yo diría que programas como este y el trabajo de la Suprema Corte es básicamente de difusión y conocimiento de los derechos. Derechos que no se conocen no se ejercen, y el ejercicio de los derechos va ligado a que cada vez más la gente se acerque. La petición sería que todo aquel que necesite saber qué dicen las convenciones, qué dicen las leyes en las distintas materias de salud, se acerque a la Suprema Corte, que nosotros les traducimos qué dicen las resoluciones, porque a veces si alguien va y las quiere leer, pues no las va a entender. Nosotros estamos para eso, la dirección se creó para eso. El ministro Aguilar Morales tiene la pretensión de que la Corte salga y se vea afuera a través de nuestras casas de cultura jurídica, en donde nosotros lo que hacemos es acercar el lenguaje jurídico del que hablabas al lenguaje natural, y para eso estamos. Sí, claro. Muchas gracias, Leticia. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias.